Hola chicos, hoy vamos a empezar a estudiar el conjunto de los números racionales. En primer lugar, vamos a decir que un número es racional cuando puede ser expresado como un cociente entre dos números enteros. Recordemos que cuando hablamos de cociente, hablamos de división. Entonces, un número que puede ser expresado de esta manera, en donde A y B son números enteros, entonces vamos a poner acá que A y B pertenecen a los números enteros. Decimos que este número, lo vamos a llamar n, es un número racional, es decir que n va a pertenecer al conjunto de los números racionales que se simboliza de esta manera, con la letra Q. Vamos a ver unos ejemplos. Yo les estaba diciendo que todo número que puede ser expresado como fracción es un número racional. Entonces, 2/5 es un número racional, -1/2 también, 8/5 es un número racional. Y si yo les pregunto 7, ¿es un número racional? Y nosotros tenemos que fijarnos si el 7 puede ser expresado como una fracción. Entonces, si yo no tengo denominador, recordemos que ese denominador es un 1, no es 0. Nunca el denominador puede ser 0. Entonces, ahora vamos a volver a la definición y vamos a restringir, a condicionar un poquito el número b. Vamos a decir que b tiene que ser distinto de 0. Si ustedes comprueban y realizan una división en la calculadora, por ejemplo ponen 7 dividido 0, van a ver que les sale un cartelito de error. No está definida la división por 0. Entonces, cuando yo les pregunte si -3 es un número racional, ustedes me deben responder que sí, porque puede ser expresado como un cociente de dos números enteros. Vamos a ver que el denominador es un 1 y el -3 y el 1 son números enteros, por lo cual yo voy a decir que todos los números enteros pertenecen a los números racionales. También voy a decir que todos los números naturales pertenecen al conjunto de los números racionales. Vamos a detenernos un poquito acá. Al empezar el año hemos repasado el conjunto de los números naturales. Nosotros decimos que el conjunto de los números naturales está formado por el 1, 2, 3, 4, 5, hasta el infinito. ¿Sí? Después hemos introducido y hemos estudiado el conjunto de los números enteros. Nosotros decimos que el conjunto de los números enteros está formado por los números positivos, que son los naturales, el 0 y los números negativos. Entonces, nosotros decimos que el conjunto de los números naturales está incluido dentro del conjunto de los números enteros. Ahora vamos a abordar, vamos a estudiar el conjunto de los números racionales, que dijimos recién que lo vamos a simbolizar con la letra Q. Y aquí, en el conjunto de los números racionales, vamos a encontrar todas las fracciones, vamos a encontrar las expresiones decimales, que ya vamos a estudiar cuáles son las expresiones decimales que pertenecen a los números racionales, y también decimos que los números naturales y los números enteros están incluidos dentro del conjunto de los números racionales. De esta manera, nosotros estamos viendo el concepto de números racionales.
Muy bien. Los números racionales se expresan mediante una fracción o una expresión decimal. Entonces aquí nosotros vamos a completar un poquito esta cuestión de los ejemplos de números racionales. Nosotros habíamos dicho que 2/5 era un número racional, que -1/2 es un número racional, que 8/5 también. Y aquí vamos a ver un poquito las expresiones decimales. Por ejemplo, el 0,75 es un número racional, el 1,25 con un arquito arriba en el 5, el 3,6 con un arquito arriba en el 6 también es un número racional. Y ustedes me dirán, profe, ¿pero qué significa ese arquito arriba? Bueno, ahora vamos a ver, yo les voy contando que estas dos últimas expresiones se llaman expresiones decimales periódicas. Pero tranquilos, porque enseguida les voy a explicar este tema. ¿Cómo hacemos para convertir una fracción en un número decimal? Bien, lo que hacemos es dividir el numerador por el denominador. Pero antes de dividir, vamos a recordar quién es el numerador y quién es el denominador de una fracción. Yo sé que este tema lo vieron años anteriores, pero ahora lo vamos a recordar. Si yo tengo A sobre B, yo voy a decir que A es el numerador. Y tengo que acordarme de estos nombres. A es el numerador y B es el denominador. Entonces, nosotros vamos a decir que el denominador me indica en cuántas partes voy a dividir la unidad y el numerador cuántas de esas partes debo tomar. Vamos a hacer un solo ejemplo. Mire, si tengo 3/5 y me piden que represente gráficamente esta fracción, yo lo que tengo que hacer es tomar mi unidad, dividirla en 5 partes iguales, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Tienen que ser exactamente iguales, ¿sí? Ustedes van a ver ahora que no son exactamente iguales, pero porque estoy trabajando sobre una hoja blanca. Ustedes cuando hagan esta división en su carpeta, en la hoja cuadriculada, tiene que ser exacta. Entonces, el denominador me indica en cuántas partes voy a dividir la unidad. Y el numerador, que en este caso es 3, cuántas de esas partes debo tomar. Entonces, si el numerador es 3, significa que yo voy a marcar 3 unidades. 1, 2 y 3. De esta manera yo representé gráficamente esta fracción. Ahora, ¿cómo hacemos para convertir una fracción en un número decimal? Bien, lo que hacemos, como les dije en un principio, es dividir. Por ejemplo, yo tengo que convertir 2/5 en una expresión decimal. Lo que voy a hacer es dividir el numerador en el denominador. Y digo, 2 dividido 5, no se puede, entonces pongo 0. Le aumento un 0 aquí y pongo la coma. 20 dividido 5 es de 4. 4 por 5 es 20, al 20, 0. De esta manera encontré la expresión decimal de esa fracción.